La plaza de la ciudad estaba más tranquila de lo habitual. Solo unas pocas personas pasaban, y sus pasos hacían eco débilmente sobre el adoquín. Una ligera brisa agitaba las hojas caídas alrededor de la fuente en el centro. Miles Anderson estaba en su lugar habitual. Sus dedos trazaban suavemente el borde de su saxofón, sintiendo su peso familiar y reconfortante. Extendió la otra mano y rozó la superficie lisa de su frasco de propinas, asegurándose de que estuviera en su lugar. Estaba vacío, pero eso no le molestaba, al menos no todavía. La música, como siempre, se encargaría de eso. Con una pequeña sonrisa, Miles inclinó la cabeza y escuchó el zumbido sutil de la ciudad. Luego, levantó el saxofón hacia sus labios y comenzó a tocar. Las notas flotaban en el aire, zigzagueando entre los edificios, llenando la plaza con una melancólica melodía conmovedora. Podía sentir el calor extendiéndose por su pecho, la liberación en cada nota que tocaba. En esta plaza había un ritual, una forma de hablar sin palabras. Su voz resonaba en los lugares que sus ojos no podían alcanzar. Mientras tocaba, sintió que alguien estaba cerca. Estaba acostumbrado. La gente a menudo se detenía para escuchar. Dejó que la música hablara, llenando el silencio, hasta que una voz lo interrumpió, áspera y afilada. «Bonita configuración tienes aquí», dijo el hombre, su tono cargado de sarcasmo. Miles siguió tocando, tratando de ignorar la interrupción, pero el hombre no se fue. «Debe ser dinero fácil para alguien como tú. Solo siéntate aquí y toca una pequeña melodía, ¿verdad?» La música vaciló un poco, pero Miles se estabilizó, dejando que la melodía fluyera. Conocía ese tono. Lo había escuchado antes. La arrogancia, la burla, esa actitud que nunca conducía a nada bueno. Mantuvo sus ojos hacia adelante, enfocados en el saxofón, fingiendo no escuchar. «Oh, vamos», continuó el hombre, más fuerte ahora, acercándose más. «Sé que puedes oírme». Soltó una risa aguda y cortante. «¿Qué pasa?», agregó desafiando su silencio. «¿El gato te comió la lengua o es más fácil fingir?», preguntó el hombre con burla. Miles bajó su saxofón girándose ligeramente hacia la voz. «¿Puedo ayudarte?», dijo con palabras tranquilas, deliberadas, sin delatar la inquietud que sentía por dentro. El hombre rió de nuevo, un sonido hueco que rebotó en las paredes a su alrededor. «Sabes, no esperaba que hablaras de verdad. Pensé que solo te quedarías sentado ahí, como un buen pequeño artista». Miles respiró profundamente, sus dedos apretando ligeramente el saxofón. «Si no estás aquí para escuchar la música, entonces tal vez deberías seguir moviéndote». «Oh, estoy escuchando», respondió el hombre, su voz goteando con entusiasmo fingido. «Solo lo encuentro gracioso, ya sabes, como la gente como tú se las arregla. No haces ningún trabajo real. Solo te sientas esperando que la gente se sienta lo suficientemente apenada para darte algo de cambio». Miles sintió el aguijón de las palabras, pero mantuvo su voz firme. «No se trata de lástima. La gente que quiere escuchar, escucha. Las propinas son solo un gracias». «¿Un gracias?», el hombre resopló. «Más como caridad». Miles enderezó su espalda, negándose a dejar que las palabras del hombre lo afectaran. «Llámalo como quieras. No necesito tu aprobación». Los zapatos del hombre rozaron el adoquín mientras daba un paso más cerca, su sombra pasando sobre el rostro de Miles. «Oh, sé eso», dijo con una risa desagradable. «Ciego como un murciélago, ¿eh? Gracioso como terminas aquí rogando, sin que nadie te vea. En realidad, algo así como irónico, ¿no crees?». Miles apretó la mandíbula, sujetando con fuerza su saxofón. Había pasado años lidiando con gente así, personas que veían su ceguera como una debilidad, que pensaban que lo hacía indefenso. «Toco porque me encanta. No estoy aquí para gente como tú». «Bueno, estoy aquí para gente como tú», respondió el hombre, su tono ahora más frío, con una sonrisa cruel evidente en su voz. «Porque la gente como tú necesita saber cuál es tu lugar». Miles se mantuvo firme, levantando la cabeza, escuchando atentamente al hombre cambiar de peso. El desdén en su voz era evidente. Respiró profundamente, canalizando la tensión en sus palabras y manteniéndolas firmes. «Mi lugar está aquí. Tengo tanto derecho a estar aquí como cualquiera».
dijo Miles con decisión, lo suficiente para que Miles pudiera sentir el borde de su respiración. «Ya veremos sobre eso», murmuró el hombre antes de alejarse, sus pasos resonando siniestramente mientras se iba. Miles se quedó quieto, su pulso latiendo con fuerza en sus oídos. Levantó el saxofón de nuevo a sus labios y comenzó a tocar. La melodía, ahora más temblorosa pero aún firme, era su respuesta, su desafío. Un recordatorio para sí mismo de que su música, su lugar, eran suyos para aferrarse. Miles continuó tocando, decidido a no dejar que las palabras del hombre persistieran. La melodía se suavizó, calmando sus nervios, pero justo cuando comenzó a perderse en la música de nuevo, escuchó los pasos del hombre regresando. Lentos y deliberados, crujían sobre las hojas caídas. Miles mantuvo su música firme, aunque sintió un destello de frustración. El hombre soltó una risita, goteando con presunción. Pensé que me quedaría. Pensé que tal vez me perdería algo. Por primera vez, Miles no respondió. Regresó a su canción, dejando que cada nota hablara por él en lugar de usar palabras. El hombre flotó cerca en silencio por un momento, escuchando. Luego, con un movimiento repentino, pateó el frasco de propinas, haciéndolo sonar a través de los adoquines. Las monedas se esparcieron por todas partes, sus tintineos metálicos agudos resonando en la plaza tranquila. «Ups», dijo el hombre, fingiendo sorpresa. «Supongo que no vi eso ahí». Miles dejó de tocar, su música cortándose abruptamente. Bajó su saxofón y escuchó las monedas rodando lejos, la risa burlona del hombre sobre el tintineo disperso. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Miles, su voz baja y controlada, aunque la ira hervía por debajo. «Oh, relájate», se burló el hombre. «Son solo unas pocas monedas. Nada importante, ¿verdad?» «Esas monedas son como vivo», respondió Miles, sus palabras lentas y deliberadas. «¿Cuál es tu problema?» «¿Mi problema?». El hombre sonaba divertido. Sus pasos crujían más cerca. «Eres mi problema. Gente como tú, que cree que tiene derecho a ocupar espacio, tomar el dinero duramente ganado de la gente. ¿Para qué? ¿Tocar una cancioncita? Debe ser agradable no tener que trabajar para ello». Miles respiró hondo, intentando calmarse. «No sabes nada sobre mí». «Oh, sé lo suficiente», respondió el hombre mientras se agachaba. Miles pudo oírlo recoger las monedas esparcidas. «Dinero fácil para ti, ¿no es así?», preguntó el hombre con desdén. «Parado aquí con la mano extendida, esperando que la gente te tenga lástima». Miles apretó su agarre en el saxofón, luchando por mantener la calma. «No es lástima. Ellos aprecian la música, eso es todo». «¿Aprecian la música?», repitió el hombre con una risa burlona, guardándose algunas de las monedas mientras hablaba. «Sí, claro. Solo sienten lástima por ti, pobre ciego sentado solo en una plaza. Hace que se sientan bien consigo mismos lanzándote unos centavos. Eres un caso de caridad, eso es todo». Miles apretó la mandíbula, su voz firme pero cargada de ira. «No pedí tu opinión». «Tal vez no», se burló el hombre. «Pero te la daré de todos modos». Chocó más monedas juntas, tintineándolas en su mano. «Crees que eres una especie de artista, pero eres solo otro. Mendigo callejero ocupando espacio, simplemente sentado esperando limosnas», dijo el hombre burlándose. Miles apretó sus puños, tratando de mantener su respiración estable. «Si no te gusta lo que hago, entonces vete». «Oh, me voy», respondió el hombre, su voz espesa con alegría burlona. «Solo pensé en tomar una pequeña propina por mis problemas». Se guardó el resto de las monedas que había reunido y con una risa burlona final, se puso de pie. Miles trató de mantener la compostura, su voz baja y controlada. «Devuelve el dinero». El hombre hizo una pausa, fingiendo sorpresa. «¿Devolverlo? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer al respecto?». Miles se mantuvo firme, negándose a dejar que su ira lo dominara. «No es tuyo. Oh, vamos, no es como si fueras a perder algunas monedas». El hombre se rió, su sonido chirriante llenando el aire. «¿Qué vas a hacer?». «Llama para pedir ayuda. Grita para que alguien venga a salvarte», dijo el hombre con burla. La voz de Miles salió en un susurro áspero. «No necesito que nadie me salve. Solo déjame en paz».
El hombre dio un paso atrás lentamente, dejando finalmente su tono burlón. Tal vez deberías ir a otro lado entonces. Este lugar no es para ti. La gente como tú no pertenece aquí. Miles sintió una ira fría apoderarse de él. Tengo todo el derecho de estar aquí. El hombre se burló, mirando a Miles de arriba abajo. Seguro. Sigue diciéndote eso. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, riéndose para sí mismo mientras se guardaba las últimas monedas que había recogido. Mientras los pasos del hombre se desvanecían, Miles respiró temblorosamente para tranquilizarse, pero no recogió su saxofón. En cambio, se quedó allí, sintiendo el vacío a su alrededor, el silencio que se instaló sobre la plaza una vez más. Miles permaneció en silencio, su ira hirviendo justo debajo de la superficie, mientras agarraba con fuerza su saxofón. El aire a su alrededor estaba tenso y pesado, y el sonido de la risa burlona de ese hombre aún permanecía en sus oídos, como un regusto desagradable que no se desvanecía. Comenzó a arrodillarse, extendiendo las manos para sentir las monedas esparcidas, rozando el adoquín fresco. Mientras recogía algunas en su mano, justo cuando estaba a punto de recuperar otra moneda, los pasos del hombre regresaron, haciendo eco a través de la plaza. «Oh, sigues en eso, ¿eh?» La voz del hombre estaba cargada de burla. Raspando alrededor en el suelo como un perro. «¿Realmente te queda bien?» Miles no respondió, tragándose la ira que surgió dentro de él. Mantuvo sus manos ocupadas, concentrándose en sentir cada moneda, empujándose a ignorar las burlas del hombre. Pero el hombre se acercaba implacablemente, sus zapatos rozando contra los adoquines. «Supongo que estás bastante desesperado, ¿eh?», continuó el hombre. Se arrodilló junto a Miles, extendiendo la mano con una sonrisa que no tenía nada de amable. El hombre agarró las pocas monedas que Miles había logrado recolectar. «Aquí, déjame ayudarte». Miles retiró su mano de golpe, instintivamente sosteniendo las monedas cerca de su pecho. «Detente. Es suficiente». El hombre rió entre dientes, como si le divirtiera la resistencia de Miles. «Vamos, ¿qué vas a hacer? Solo siéntate ahí y déjame tomarlo. No puedes ni siquiera verme». Miles apretó la mandíbula, luchando por mantener su voz firme. «No necesito verte para saber lo que eres». El hombre rió de nuevo, un sonido feo que resonó por la plaza. «¿Y qué soy yo, eh? ¿Un hombre trabajador? ¿No un mendigo sentado por ahí esperando limosnas?» Miles apretó su puño alrededor de las monedas, el frío metal presionando su piel. «Tú no me conoces y no sabes nada sobre el trabajo duro». «Oh, ¿yo no?» El hombre se burló, guardándose unas monedas más. «Trabajo todos los días, me gano mi sueldo, no me quedo aquí sentado viviendo de la compasión de los demás». Miles apretó su agarre, sintiendo cómo su frustración aumentaba. «Y sin embargo, aquí estás, robándole a alguien que no te ha hecho nada. ¿Eres un hombre trabajador?» El hombre se puso rígido ante eso, su burla desvaneciéndose por un momento antes de volver más aguda. «Esta vez, cuida tu boca. ¿Crees que eres mejor que yo? Sentado aquí, tocando tus pequeñas melodías, actuando como si fueras una especie de artista». Miles negó con la cabeza. La ira que había intentado contener se deslizó en su voz. «No creo que soy mejor que nadie, pero al menos tengo suficiente dignidad para ganar lo que obtengo honestamente». La cara del hombre se torció, su expresión fea con rabia. Sin previo aviso, extendió la mano y arrebató el frasco de propinas, justo fuera del alcance de Miles. «Si eres tan honesto, vamos, veamos cómo te las arreglas sin esto», dijo sacudiendo el frasco burlonamente. «Oh, espera, ¿cómo lo sabrías?» El corazón de Miles latía con fuerza mientras extendía la mano instintivamente, buscando el frasco. «Devuélvelo», dijo, su voz cargada de tensión. El hombre soltó una risa áspera. Sosteniendo el frasco justo fuera del alcance, el hombre dijo: «Ven y tómalo entonces». Las manos de Miles cayeron a sus costados, puños apretados mientras se obligaba a respirar a través de la frustración. Siempre había tratado de manejar estas situaciones con calma, de elevarse por encima de personas como esta, pero este hombre lo estaba empujando al límite. «Las personas como tú no merecen nada», murmuró el hombre, su voz goteando desprecio.
Creen que el mundo les debe algo solo porque tienen una discapacidad o porque, bueno, ya sabes, la gente como tú siempre buscando una excusa, siempre llorando. ¡Ay de mí! La respiración de Miles era temblorosa, su ira cruda ahora. ¿Crees que eres mejor que yo por el color de tu piel? ¿Porque no eres ciego? Eso es todo lo que tienes. El hombre detuvo su risa, reemplazada por un silencio escalofriante. No tengo que darte explicaciones, dijo, dando un paso atrás todavía sosteniendo el frasco. La gente como tú es patética, siempre buscando simpatía. Miles apretó los dientes. Si simpatía es lo que piensas que sienten, entonces tú también estás ciego. Vienen aquí porque quieren, porque lo disfrutan. El hombre sacudió la cabeza con una mirada de disgusto. Sigue diciéndote eso, respondió, dándose la vuelta y alejándose con el frasco de propinas de Miles en su mano. ¡Ey! Gritó Miles con una voz más fuerte de lo que pretendía. ¡Regresa aquí! El hombre no se detuvo. Caminó confiado por la plaza, el tarro de propinas balanceándose en su mano como si le perteneciera. Miles intentó seguir sus pasos, inseguro, sus manos extendidas para sentir el camino. «¡Alguien ayúdeme! ¡Me está robando!», gritó, pero la plaza estaba casi vacía. Las pocas personas presentes evitaban la confrontación. El corazón de Miles latía con fuerza. La frustración y la impotencia se retorcían en su interior mientras se daba cuenta de que no había nada que pudiera hacer. Entonces, escuchó otro par de pasos, acercándose rápidamente, firmes y decididos. Mientras el hombre seguía alejándose, pavoneándose con el tarro de propinas, balanceándose descuidadamente en su mano, Miles sintió que su esperanza se desvanecía. Podía escuchar cada una de sus respiraciones forzadas, mezcladas con una rabia silenciosa. De repente, unos pasos fuertes y deliberados se acercaron desde la dirección opuesta. «Oiga, señor, deténgase ahí», ordenó una voz firme y autoritaria. Los pasos del hombre se detuvieron y hubo una breve pausa antes de que se burlara. ¿Qué pasaría ahora? Miles podía distinguir el sonido de las botas acercándose. Su ritmo era tranquilo pero decidido. Quienquiera que fuera este hombre, era lo que tenían la autoridad. Miles sintió un destello de alivio esperando que tal vez, solo tal vez, esta podría ser su ayuda. «Señor, lo voy a necesitar para entregar ese frasco», dijo la nueva voz con calma pero firme. «Oh, vamos, ¿crees que realmente le robaría a un tipo ciego?». El hombre respondió con una risa petulante mezclada con sus palabras. «Es solo un malentendido. Estaba solo dándole una mano. Eso es todo». «¿Es así?». La voz autoritaria respondió con frialdad. «Entonces, ¿por qué lo escuché gritando, pidiendo ayuda?». El tono petulante del hombre se deslizó. «Mire, el nombre del oficial es oficial Ramírez, y desde donde estoy parado, esto parece mucho a un robo». Miles pudo escuchar que el tono del oficial cambió ligeramente. Steely Edge escribió sus palabras. «Le sugiero que entregue ese frasco antes de que esto se vuelva más serio». Hubo un breve silencio, interrumpido solo por el débil tintineo de las monedas, mientras el hombre le ofrecía el frasco a regañadientes, hizo que el corazón de Miles se levantara un poco cuando escuchó al oficial que lo devolviera. «Está bien», dijo el oficial. Su voz se agachó un poco mientras se giraba hacia Miles. «Señor, ¿está bien?». Miles asintió, aunque se sentía tembloroso. «Sí, gracias». Ese hombre se me acercó y empezó a decir cosas y a tomar mi dinero. No lo hice. No pude hacer nada al respecto. La voz del oficial se suavizó. «Lo siento, tuvimos que pasar por eso. Nos vamos a asegurar de que responda por esto». El hombre se burló de nuevo, tratando de recuperar la compostura. «¿Estás bromeando? Esto es ridículo. Estás haciendo un gran problema de nada. No hice nada malo». El oficial Ramírez se volvió hacia él. Su tono era todo negocios. «¿Nada malo? Acosar a un hombre, quitarle sus pertenencias y tratar de alejarse con ellas». Dejó la pregunta en el aire. Su postura firme continuó. «Esta no es la primera vez que alguien pensaba que podría salirse con la suya con algo como esto, pero se detiene aquí». El tono del hombre se puso a la defensiva. «Oh, ya entiendo. Eres uno de esos corazones sangrantes, siempre tomando partido solo porque es ciego. Crees que es algún tipo de santo, ¿cierto?». La voz de Ramírez bajó a una calma mortal.
Esto no tiene nada que ver con bandos. Se trata de lo correcto y lo incorrecto. Resopló, su voz goteando desdén. Estás arruinando mi día por un par de monedas. Ridículo. La paciencia del oficial Ramírez se estaba agotando, evidente en la tensión de su voz. Ya sea un par de monedas o cualquier otra cosa, sigue siendo robo. Ahora vámonos. Dejaremos que el juez decida si es ridículo. Miles podía sentir el cambio en la postura del oficial, el sonido de las esposas haciendo clic al abrirse. La voz del hombre se volvió presa del pánico. Espera, esto no es necesario. Me iré. No volveré aquí, ¿está bien? Señor, creo que es usted quien necesita aprender a hacerse responsable de sus acciones. El oficial Ramírez dijo con firmeza. No dudó en aprovecharse de alguien que pensó que era vulnerable. Ahora es el momento de enfrentar las consecuencias. Las palabras del oficial flotaban pesadamente en el aire, mientras esposaba al hombre, que murmuraba maldiciones en voz baja, cada una mezclada con amargura y resentimiento. Miles dejó escapar un suspiro lento, la tensión en su pecho comenzando a soltarse. Gracias, oficial, en serio. El oficial Ramírez se acercó, colocando el frasco de propinas en las manos de Miles con cuidado. No necesita agradecerme. La gente como él cree que puede salirse con la suya con lo que quiera, pero no hoy. Miles asintió, agarrando el frasco con fuerza. Significa mucho. Me sentí solo aquí afuera. La voz de Ramírez se suavizó, de pie solo contra la crueldad ocasional de extraños, pero hoy no estaba solo. El hombre que fue arrestado, sin embargo, estaba claramente consciente de la atención y no la apreció. Giró la cabeza y miró fijamente a la pequeña multitud mientras susurraban entre ellos. Su voz salió fuerte y venenosa. ¿Qué están mirando todos? Nunca han visto un malentendido antes. El agarre del oficial Ramírez sobre él se apretó, pero el hombre no había terminado. Sí, adelante. Miren, disfruten del espectáculo. Se burló. Su voz goteaba desprecio. Esto es a lo que ha llegado, ¿eh? Ser arrestado por pocket change. Increíble. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes, pasando de la curiosidad al disgusto. Alguien en la multitud gritó: «No parece un cambio de bolsillo para mí. Parece que estaba tomando mucho más que eso». El hombre se volvió hacia la voz. Su rostro se retorció con ira. «No sabes nada. Solo ocúpate de tus propios asuntos. Tal vez deberías haberte ocupado de los tuyos». Otra voz respondió fuerte y firme. Miles escuchó, sintiendo una sensación de justicia en el apoyo que estaba recibiendo. Podía sentir una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de su boca, mientras los transeúntes lo respaldaban. Nunca había escuchado las voces de estas personas antes, pero sus palabras tenían el peso de aliados. El oficial Ramírez tiró suavemente del hombre hacia el coche patrulla, su tono calmado pero firme. «Déjalo ir. Creo que has dicho suficiente». El hombre murmuró en voz baja, todavía mirando fijamente a la multitud. «Esto es una broma, sobre algunas monedas. Este tipo ni siquiera las necesita. Solo está sentado aquí tocando sus pequeñas melodías de compasión. No es como si estuviera haciendo algo importante». Una inhalación brusca de alguien en la multitud fue seguida de un grito indignado. «¿Cómo te atreves? Él está aquí todos los días, compartiendo su talento con todos nosotros. ¿Y crees que puedes quitarle algo?» El pecho de Miles se apretó al escuchar las palabras. Siempre había tocado para sí mismo, por el placer de hacer música, pero escuchar a estos extraños defenderlo, escuchar su aprecio, lo llenó de un orgullo silencioso. No era invisible para ellos. Su música, su presencia, importaban. El hombre puso los ojos en blanco y se burló. «Oh, por favor. Todos están actuando como si fuera una especie de héroe. Solo es otro artista callejero». Una voz firme interrumpió, más fuerte esta vez. «Tal vez deberías aprender algo de respeto. Él está aquí todos los días, trayendo alegría a la vida de las personas. ¿Qué has hecho, además de causar problemas?» El hombre se quedó en silencio. Su rostro se deformó con ira y vergüenza, mientras el apoyo de la multitud se hacía más fuerte. No tenía nada que decir ante su indignación. Sus palabras vacilaron. Mientras más voces se unían para condenar sus acciones, el oficial Ramírez finalmente llegó al coche patrulla, abrió la puerta y guió al hombre hacia adentro antes de cerrarla.
Se volvió hacia la multitud y ofreció un pequeño asentimiento. Gracias por hablar, amigos. Nos encargaremos de esto a partir de ahora. Cuando el oficial cerró la puerta, se escuchó la voz del hombre una última vez, amortiguada pero furiosa. Lamento esto. Llamaré a mi abogado y luego veremos quién tiene la última palabra. El oficial lo ignoró. Volviéndose hacia Miles, caminó hacia él con tranquilo aseguramiento. Su voz se tranquilizó. ¿Está bien, señor? ¿Necesita algo más? Miles negó con la cabeza lentamente, dejando pasar el momento. No, oficial, gracias. Solo... gracias. El oficial Ramírez le ofreció una sonrisa amable. Nos aseguraremos de que rinda cuentas, si está dispuesto a presentar cargos. Miles asintió. Lo haré. Quiero terminar con esto. El oficial asintió con aprobación. Me comunicaré con usted pronto. Necesitaremos su testimonio para seguir adelante. Mientras el oficial Ramírez se dirigía de regreso al autopatrulla, los transeúntes se quedaron, algunos de ellos caminando para ver a Miles. Una voz suave y familiar habló cerca de él. Realmente eres algo, ¿sabes? No dejes que gente como él te afecte. Miles giró la cabeza hacia la voz que ofrecía una débil sonrisa. Gracias, estaré bien. Otra persona colocó una mano gentil sobre su hombro, apretándolo brevemente. Sigue tocando. Bien, nos encanta escucharte aquí afuera. La garganta de Miles se apretó con gratitud. Se lo agradezco. La multitud comenzó a dispersarse, sus palabras de aliento haciendo eco en su mente mientras se alejaban. Miles tomó una profunda respiración, sus dedos trazando los bordes familiares de su saxofón. Había venido aquí para tocar música, para compartir un pedazo de sí mismo con esta ciudad, y a pesar de todo, sabía que volvería mañana. Por ahora, aunque necesitaba un momento para procesar lo que había sucedido. Se aferró a su saxofón, sintiendo el peso de éste en sus manos, y se dejó sentar en la tranquila resolución de saber que hoy no había estado solo. Los días posteriores al incidente en la plaza fueron un borrón de emociones para Miles. No esperaba que el encuentro fuera más allá del momento humillante que había soportado, pero cuando circuló el video de seguridad, todo cambió. El video se difundió rápidamente por las redes sociales y encendió la ira, la simpatía y una ola de apoyo público. Personas que nunca habían conocido a Miles ahora sintieron una conexión con él. Su historia resonó mucho más allá de la plaza de la ciudad. Fue extraño, casi surrealista, escuchar su nombre y su historia en las noticias, recibir mensajes de apoyo de extraños y sentir, por primera vez, que la gente realmente lo vio. El oficial Ramírez lo llamó unos días después y se ofreció a ayudarlo a presentar cargos. Primero, Miles dudó. Era un músico, no un luchador, y no se había propuesto hacer una declaración, pero cuando lo pensó, se dio cuenta de que seguir adelante era una buena idea. Con los cargos no se trataba solo de él mismo, se trataba de defender a todos los que tenían que enfrentarse a ese tipo de odio en silencio. Aún podía sentir los ecos de las burlas del hombre, el dolor persistente de la impotencia, y sabía que no podía dejarlo pasar. La sala del tribunal estaba repleta el día del juicio. Los reporteros llenaron la última fila. Sus voces eran bajas pero urgentes, grabando detalles para el público hambriento de escuchar el resultado. Los espectadores llenaron los bancos, algunas caras familiares entre ellos, locales que lo habían visto tocar en la plaza, compañeros músicos, incluso extraños que habían venido a apoyarlo. Parecía un mar de ojos invisibles que lo rodeaban, observaban, esperando justicia. Miles se ajustó el traje mientras ocupaba su lugar al lado del fiscal, sintiéndose fuera de lugar y decidido. El fiscal se inclinó sobre él, su voz firme y alentadora. «Estamos listos, señor Anderson. No necesita probar nada, solo diga la verdad». Miles asintió, respiró profundamente. La verdad era todo lo que tenía, pero ahora podía sentir su poder. El juez llamó al orden a la corte y el juicio comenzó. Al otro lado de la sala, Travis se sentó en la mesa de la defensa, su expresión tensa y controlada. La arrogancia desdeñosa que había mostrado en la plaza había desaparecido, reemplazada por una cortesía estrictamente controlada. Su abogado, de mirada aguda y habla rápida, se preparaba para la batalla. Se puso de pie para dirigirse al jurado.
Damas y caballeros, mi cliente es un hombre respetado, sin antecedentes penales ni antecedentes de agresión. Lo que pasó en la plaza fue un simple malentendido, un lapso de juicio en un momento sacado de contexto. El abogado hizo un gesto hacia Travis, quien asintió levemente. Su rostro era una cuidadosa máscara de remordimiento. Miles resistió el impulso de apretar los puños y se obligó a mantener la calma. Sabía lo que había pasado. Sabía la verdad. El fiscal dio un paso adelante. Su voz era clara. El tribunal ahora verá las imágenes de seguridad de la plaza. Las luces se atenuaron y la sala del tribunal quedó en silencio mientras la pantalla parpadeaba y cobraba vida. Miles no podía ver las imágenes, pero podía escuchar cada cambio en la sala a medida que se desarrollaban los eventos. La voz de Travis, áspera y llena de desprecio, resonó en la sala silenciosa. Sus insultos, su burla, el sonido de él pateando el frasco de propinas llenaron la habitación con un peso que era imposible de ignorar. Miles sintió la tensión en el aire. Escuchó suaves jadeos y murmullos ondulando entre la multitud. Su corazón latía con fuerza mientras el video continuaba. Cada insulto se repetía para que todos lo vieran. Cuando el metraje terminó, la sala permaneció en un profundo silencio. Entonces llamó a Miles al estrado. Se puso de pie lentamente, subiendo los escalones con firmeza. Después de jurar decir la verdad, tomó asiento, agarrando el borde del estrado de testigos. Señor Anderson. El fiscal comenzó, su tono gentil. ¿Podría decirnos con sus propias palabras qué sucedió ese día? Miles respiró hondo, dejando que el recuerdo de la plaza lo llenara. Estaba tocando mi saxofón. Es algo que hago casi todos los días. Toco para la gente que pasa por ahí. Fue cuando él se me acercó. Al principio solo dijo cosas, burlándose de mí. Traté de ignorarlo, pero luego pateó mi frasco de propinas. Tomó el dinero que había ganado, y cuando le pedí que parara, tomó todo el frasco. El fiscal asintió con expresión comprensiva. ¿Y cómo te hizo sentir eso, señor Anderson? Miles hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Me sentí pequeño, impotente. No podía verlo, no podía detenerlo. Pensó que podía salirse con la suya porque yo no podía defenderme. Gracias, señor Anderson. No más preguntas. El abogado defensor se puso de pie con una sonrisa confiada en su rostro. Se acercó a Miles, su voz suave y casi condescendiente. Señor Anderson, usted ha dicho que se sintió impotente. ¿Está seguro de que no malinterpretó las intenciones de mi cliente? A veces la gente bromea de mal gusto y las cosas pueden ser sacadas de contexto. Miles mantuvo su voz firme. Esto no era una broma. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. La sonrisa del abogado vaciló. Entonces, ¿estás diciendo que mi cliente tenía la intención de hacerte daño? Miles no dudó. Sí. Hizo todo lo que pudo para hacerme sentir impotente, y lo hizo porque pensó que podía salirse con la suya. La sonrisa del abogado se desvaneció mientras miraba a Travis. No hubo más preguntas. Miles regresó a su asiento al lado del fiscal, sintiendo el apoyo de los espectadores detrás de él. Una presencia tranquila pero constante. El siguiente en subir al estrado fue el oficial Ramírez, quien contó cómo había encontrado a Travis alejándose con el tarro de propinas. Su comportamiento era arrogante y despectivo. El testimonio de Ramírez fue claro e inquebrantable. Detalló la falta de respeto y la hostilidad que Travis había demostrado, sin dejar lugar a dudas. Cuando el jurado se retiró a deliberar, la sala estaba tensa por la anticipación. Miles se sentó en silencio. Los minutos se extendieron a lo que parecieron horas. Finalmente, el jurado regresó, y el presidente se puso de pie sosteniendo una pequeña pieza de papel. El juez pidió el veredicto, y el capataz se aclaró la garganta. Su voz resonó por la sala. Encontramos al acusado culpable. Un murmullo de alivio recorrió la sala. El rostro de Travis permaneció pétreo, su mandíbula apretada, pero sus ojos delataban su ira. El juez dictó una sentencia de servicio comunitario y libertad condicional, señalando que este comportamiento no tenía lugar en la sociedad, pero que debería servir como lección. Mientras la sala del tribunal se vaciaba, Miles sintió que el peso se levantaba de sus hombros. Se había defendido, contado su historia, y la gente había escuchado.
Había enfrentado las burlas, la humillación, y ahora finalmente el mundo lo había visto por quién era. Cuando salió al salón del juzgado, sintió algo nuevo: orgullo. El salón estaba tranquilo mientras Miles salía, el peso del juicio comenzando a levantarse. Se sentía exhausto, agotado por la intensidad de revivir ese día y exponer tanto de sí mismo, pero también había una satisfacción tranquila que se asentaba en un sentido de dignidad recuperada. La justicia, pensó, tal vez no arreglaría todo, pero hoy le había devuelto algo. Cuando salió del juzgado, una pequeña multitud lo esperaba afuera. Caras que había visto en la sala del tribunal y algunas nuevas, extraños que habían visto su historia, amigos que habían venido a apoyarlo, personas que se habían sentido conmovidas por lo que había soportado. La multitud comenzó a aplaudir. Algunas personas gritaron palabras de aliento. «¡Estamos contigo, Miles!», alguien gritó. «Sigue jugando, hombre», dijo otra voz, cálida y llena de respeto. Una leve sonrisa tiró de los labios de Miles mientras saludaba en dirección a las voces. Nunca esperó que su historia significara tanto para los demás. Nunca anticipó que su propia resiliencia silenciosa resonaría tan lejos, más allá de la plaza. Por tanto tiempo había tocado simplemente porque le encantaba. Nunca pensó que terminaría representando algo tan público, tan poderoso. Mientras se abría paso entre la pequeña multitud, alguien le tocó ligeramente el hombro. Una voz familiar habló. «Miles, es Martin, su amigo y compañero músico», dijo. El tono de Martin era silencioso, casi conspirativo. «¿Escuchaste lo que le pasó a ese tipo?». Miles giró la cabeza, su curiosidad alcanzó su punto máximo. «No, todavía no he escuchado nada». Martin soltó una risita, su voz sonaba con satisfacción. «Bueno, digamos que recibió lo que se merecía. Se dice que perdió su trabajo. Pronto, cuando el video se volvió viral y la gente descubrió quién era, su compañía no pudo deshacerse de él lo suficientemente rápido. No querían tener nada que ver con alguien que había sido atrapado actuando así». Miles absorbió las palabras, sintiendo un inesperado levantamiento de peso de sus hombros. ¿Perdió su trabajo? Las palabras se sintieron extrañas cuando las dijo en voz alta. No era que hubiera querido venganza, solo quería responsabilidad para que alguien finalmente le dijera a ese hombre que no podía salirse con la suya. Pero esto era algo más. «Sí», Martin continuó. «Y eso no es todo. Aparentemente su esposa también lo dejó. Todo explotó. La gente no lo deja pasar». Miles se quedó callado por un momento, dejando que la información se asimilara. El hombre que lo había humillado, que había tratado de despojarlo de su dignidad, finalmente había enfrentado consecuencias de las que no podía escapar. Era irónico, casi poético, para alguien que se creía intocable, por encima de todo reproche. Había sido derribado por sus propias acciones, expuesto por su propia crueldad. Pero, mezclado con ese sentido de justicia, Miles sintió una punzada de tristeza. A pesar de todo, no podía evitar sentir que era una vergüenza que el hombre hubiera construido su vida sobre una base de odio tal. Miles había pasado años superando las limitaciones que otros intentaron imponerle, aprendiendo a navegar en el mundo con orgullo silencioso y resiliencia. Y ahora, el hombre que se había burlado de él, que intentó despojarlo de su valor, había perdido todo al final, por su propia mano. Martin pareció captar sus pensamientos. «No sientas pena por él, Miles», dijo con voz firme pero amable. «Se hizo esto a sí mismo. Tú solo le mostraste al mundo quién es realmente. Miles, la gente está escuchando ahora. Estás haciendo una diferencia». Miles sintió una calidez extendiéndose a través de él ante las palabras, la tranquila satisfacción de saber que había hecho lo correcto. Durante tanto tiempo pensó en su música como algo pequeño, algo solo para él y aquellos que eligieron escuchar. Pero ahora entendía que tenía una voz, una que podía ser escuchada más allá de la plaza, más allá de la música. Mientras se alejaba del Palacio de Justicia, Miles pensó en la plaza y el lugar familiar donde había regresado a tocar. Sabía que la próxima vez que preparara su saxofón no estaría solo. Ahora era parte de algo más grande, un símbolo de resiliencia, un desafío silencioso frente al odio. Y con ese pensamiento,
se sintió listo para tocar de nuevo. No solo para él, sino para todos los que necesitaban escuchar su canción. Los sonidos de la ciudad, un zumbido ajetreado de pasos, risas y conversaciones distantes, se sentían casi como cualquier otro día. Mientras Miles tomaba su lugar en su sitio habitual, sintió las texturas familiares de la plaza bajo sus pies, el adoquín áspero y la brisa fresca rozando su rostro. Pero hoy había una energía diferente a su alrededor, algo más ligero, más fuerte. Mientras desempacaba su saxofón, podía escuchar murmullos cerca. Captó fragmentos de sus palabras, personas susurrando entre sí, mencionando su nombre con una mezcla de admiración y asombro. Podía sentirlos, observando su silencioso aliento, rodeándolo, y sintió que ya no era solo un músico que tocaba en una plaza de la ciudad. Era parte de algo más grande. Su historia estaba entretejida en la comunidad que lo rodeaba. Respirando profundamente, Miles se llevó el saxofón a los labios. Cerró los ojos y dejó que la música brotara de él. Las primeras notas se elevaron, ricas y conmovedoras, llevando consigo todo lo que había sentido en las últimas semanas. Semanas de ira, dolor, esperanza y el triunfo silencioso de saber que se había defendido y había sido escuchado se reflejaban en cada nota. La melodía fluía desde su corazón, llenando la plaza. Era una voz que llegaba a cada rincón. La gente comenzó a reunirse, atraída por la atracción similar de la música. Rostros se volvieron hacia él, una mezcla de extraños y figuras familiares, incluso algunos amigos que lo habían apoyado durante el juicio. Sentía su presencia, su silencioso aprecio, mientras se paraban y escuchaban, dejando que la música se asentara sobre ellos como un bálsamo. Para ellos, él era más que un músico callejero. Era un recordatorio de que la dignidad no se podía quitar, sin importar cuánto otros lo intentaran. Un niño se acercó, dejando caer algunas monedas en el nuevo frasco de propinas que alguien le había regalado. Era un gesto que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Uno por uno, otros lo siguieron agregando al tarro. Cada moneda era una muestra silenciosa de apoyo, un reconocimiento de la resiliencia que había demostrado. Miles siguió tocando, sintiendo el peso de esas pequeñas acciones y su inmenso significado. Su amabilidad lo calentó de adentro hacia afuera. Después de un rato, Miles hizo una pausa, bajando el saxofón por un momento, dejando que las notas colgaran en el aire mientras la multitud lo miraba. Una mujer joven dio un paso adelante, su voz suave pero segura. «Gracias, Miles. Extrañamos escucharte tocar», dijo, sus ojos llenos de sinceridad. Miles asintió levemente, y una sonrisa se extendió por su rostro. «Gracias. Yo también extrañé esto». Levantó su saxofón de nuevo, preparado para continuar, pero hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Toco porque es lo que amo. Pero ahora toco para todos los que alguna vez tuvieron que luchar para ser escuchados, para todos los que alguna vez se sintieron pequeños». Un murmullo de acuerdo ondeó entre la multitud, y algunas personas aplaudieron suavemente, sus aplausos llenos de un entendimiento compartido. En ese momento, Miles sintió una profunda conexión con cada uno de ellos, un vínculo forjado no solo a través de su música, sino a través de la resiliencia silenciosa que todos llevaban. Miles volvió a tocar, dejando que la melodía cambiara a algo esperanzador, brillante. Cada nota era una promesa, un recordatorio de su viaje y una celebración de todo lo que había superado. La plaza se sentía como un refugio, un lugar donde podía verter su alma en cada nota, sabiendo que quienes lo rodeaban comprendían que ellos también llevaban el peso de un mundo que a menudo los pasaba por alto. Cuando la canción llegó a su fin, la multitud estalló en aplausos, más fuertes y más sentidos que cualquiera que hubiera recibido. Miles sintió un nudo en su garganta, su corazón se hinchó de gratitud. Había regresado a la plaza, el mismo músico que siempre había sido, pero ahora entendía su propósito con nueva claridad. Cuando los aplausos se calmaron, dejó su saxofón a un lado y se quedó quieto, en los sonidos, las voces, la ciudad que se había convertido en su audiencia y su apoyo. No se había propuesto cambiar nada, pero de alguna manera su historia había tocado a otros, creando una onda que se extendió mucho más allá de él. Por primera vez en mucho tiempo, Miles se sentía completo.
su espíritu tan firme e inquebrantable como su música. Y mientras levantaba el saxofón una vez más, sabía que seguiría tocando, para sí mismo, para aquellos que lo habían apoyado y para cada voz silenciosa que merecía ser escuchada. Si esta historia te ha dejado con ganas de más, tenemos muchas más aventuras esperándote. Dale al botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Además, si te ha gustado este video, no olvides darle un buen like. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido épico para ti. Déjanos en los comentarios qué parte de la historia te impactó más. Nos vemos en el próximo viaje entre dimensiones.